Exacto, estar en una mesa electoral. Estar en una mesa electoral. Claro, porque de este segundo caso sí conozco resoluciones y despidos improcedentes que se han llevado a juicio. Por mesa electoral. Sí, pero por el tema del jurado no. Pues sería lo mismo, ¿eh? Sería, Sí. Yo creo que sería lo mismo que el de una mesa electoral, No sé, de haber ciudadano. Yo creo que incluso sería nulo, no sé si yo no llevo No sé. derecho laboral, pero a mí de lo que estudié en la carrera, yo creo que sería un despido nulo, porque es que no se me ocurre cosa más, es como hoy día pues una trabajadora que se quede embarazada, que la despidan por quedarse embarazada, ¿no? Parece que hoy día ya esto socialmente es una aberración, ¿no? Pues yo creo que lo mismo pasa con el tema del jurado, ¿no? Entonces el día después sería una pesadilla, ¿no? Perder el trabajo. Sí, ¿no? Muy específica, pero este tipo de obligaciones. De deberes legales, ¿no? Y ya quizás por último, también me ha resultado curioso que se haya, en la modificación de la reforma de 2015, se haya suprimido como delitos en los que puede intervenir el jurado la prevaricación. Si supuestamente el jurado lo que es una institución que hace cumplir el artículo 117 de la Constitución, ¿no? La justicia emana del pueblo y se administra. Qué curioso que la prevaricación, que es un delito que últimamente, si estamos bien vinculados, ¿no? a instituciones públicas o a trabajadores públicos, se elimine la participación ciudadana. Por lo menos es curioso, ¿no? que se haya eliminado esa participación cuando a quien se va a juzgar va a ser a un trabajador público o a una institución. Ahora cuando más incidencia tiene, ¿no? Socialmente. Justamente. Yo la verdad es que no sé, yo te diría de entrada, por lógica, ¿no? Yo veo el catálogo de delitos que os leía antes que son competencia del Tribunal del Jurado, y si no estuviera la malversación, si no estuviera el cohecho, si no estuviera el tráfico de influencias, los fraudes y exacciones ilegales, pues yo te diría, es que eso es muy complicado. Pero estos que te he dicho, yo entiendo que son igual de complicados. Casi, sí. Entonces, yo la verdad es que no me he entretenido en leer en la exposición de motivos, que yo es una cosa que siempre recomiendo, que cuando doy clase a los alumnos les digo que se lean la exposición de motivos de las leyes, porque normalmente es primero un test histórico. Cuando salió la ley, la exposición de motivos es una exposición sociológica de la razón de esa ley en ese momento histórico. Muy gracioso leer ahora, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1889, sí, porque son reflejo de su tiempo, aparte de que escribía mucho mejor castellano que escribimos ahora, ¿no? Y la exposición de motivos normalmente yo la leo, pero en este caso no he leído, confieso que no he leído cómo motiva el legislador la eliminación de la prevaricación en el catálogo, porque realmente pienso igual, que no te puedo decir, te puedo llevar la contraria. Claro, No lo sé, hombre, es un delito complejo, pero hay otros que también lo son. De todas formas, yo quería leer porque leí la exposición de motivos. A mí me pasa como a ti, me parece que hay que leérselo. A lo mejor es como el prólogo de un libro, yo me voy a pasar ya al principio, con hay gente que se va al final y tal, pero creo que es muy importante. Lo que pasa es que a mí, curiosamente, me ha resultado una redacción muy complicada. Os voy a leer una frase, si me lo permitís. Allí donde el jurado puede, desde la irresponsabilidad, sustituir el genérico y a priorístico criterio del legislador por su concepción en el caso concreto, el apodíctico veredicto no está necesitado ni de articulación ni de motivación. En fin, yo no, como cuando aplicamos la argumentación jurídica, aplicamos lo apodíctico, pues claro, alguien puede pensar, pues vaya tontería, pero visto lo visto, pues puede ser de utilidad, ¿no? A ver, sí. Los jurados, aunque se lean la exposición de motivos, no se van a enterar. Mejor que no se la lean. Sí. Pues sí. La verdad es que era una incógnita. Bueno, muchas gracias por el debate tan interesante. Y yo quería hacer una pregunta en relación bueno, antes hacía una comparativa entre el juez técnico y el jurado y la capacidad de determinadas circunstancias de influir su buen juicio. Estamos aquí comentando hasta qué punto juicios donde el temor por una represalia, por parte del acusado, es realmente un determinante de que el juicio de ese jurado popular acabe no siendo objetivo, ¿no? O acabe influyendo en su juicio frente al juez técnico. Pues mi experiencia es una cosa que no
que no influye en la experiencia normal del delito, digamos, entre comillas, normal. Yo la única que conozco, comentaba antes, fue la del caso este de, si fue Navarra o el País Vasco, de un atentado terrorista en la que pillaron a la persona que había, además en un sitio público, con muchos testigos y tal, y lo absolvieron, y yo pienso que ahí sí pudo influir este tema, ¿no? Pero en mi experiencia profesional ya de más de 25 años de temas penales, yo no he conocido represalias. O sea, los acusados no es una cosa que ni normal, ni siquiera esporádicamente, que vayan en contra ni de jueces, ni de fiscales, ni de abogados. De abogados alguna vez. Los abogados somos los más castigados, del colectivo más castigado de ese tipo de represalias. Y desde luego de jurados no conozco ningún caso. Los testigos se prevé una mampara a veces y se prevé que no los vea el acusado, si lo piden. También hay un estatus de testigo protegido, eso sí está pensado. Pero no está pensado ni para jurados ni para otros juristas que intervienen en el proceso judicial, ¿no? Y la verdad es que yo no creo que tenga mucha incidencia. Pero claro, el miedo es libre. Entonces, sí es posible que los miembros del jurado se sientan cohibidos, ¿no? Quizás deberían de ser de otra provincia, ¿no? En vez de ser de la misma provincia, como dice la ley, que es que la ley prevé que tengan que ser del ascenso electoral. Que sea el vecino, sí, que sea el vecino. Claro. Yo en un jurado que tuve para mí ha sido el jurado de todos los que he tenido el más tremendo, que es un triple asesinato, que yo defendía al acusado, pues en ese jurado la elección del jurado fue de los más recientes, y la elección del jurado ya la hice con el Facebook y con este tipo de redes sociales y tal, y muy currada, ¿no? A los que se iba a recusar y tal. Y el agente judicial, con ese saber popular que, bueno, pues en el organigrama del Ministerio de Justicia, el agente judicial es el eslabón más bajito, ¿no? Pues el agente judicial, que es muy inteligente, además este agente judicial, este tribunal de otra provincia, no es Granada, con mucha perspicacia de saber natural, le dijo, el segundo día de juicio, que duró 2 semanas, le dijo al fiscal y al abogado de la acusación, le dice: lo tenéis perdido. Se quedan los dos muy extrañados. ¿Lo tenemos perdido? ¿Por qué? Dice: porque os la ha colado el abogado, vamos, os la ha colado totalmente. Dice: ¿por qué? Dice: porque ha metido a una de los del jurado, es del pueblo donde ocurrieron los hechos, y otra es enfermera. Y bueno, ¿y eso qué? Dice: pues que evidentemente fue por legítima defensa. Los fallecidos eran unos delincuentes con más de 90 antecedentes penales, el acusado, una persona sin antecedentes penales, una persona muy querida en el pueblo y tal, y que le van a decir a los demás la verdad. Entonces le van a decir que es verdad que efectivamente lo absolvieron de los 3 asesinatos por legítima defensa. O sea que fue un caso extremo en el cual se confirmó el juicio del agente judicial del primer día prácticamente de juicio, ¿no? Y ahí quizás influye mucho el conocimiento particular de esos miembros del jurado, que le contaban a los demás quiénes eran los fallecidos, ¿no? Claro, junto con otro tipo de pruebas que se fueron desarrollando a lo largo del juicio, ¿no? Pero evidentemente la gente de la calle, yo creo que confía mucho en la experiencia concreta del caso concreto de alguien. Oye, es que yo soy vecino y conozco a fulanito, y claro, ahí ya sí te la juega un poco, ¿no? Sí puede influir eso, pero no tuvieron miedo en ese sentido. Ahí el miedo era más a la familia de los fallecidos que al acusado. En ese caso no lo absolvieron por miedo al acusado. Pero bueno, no sé si esto contesta. Si no hay más preguntas, me gustaría hacer a mí una pregunta sobre la esta de la retórica leuleyesca. Yo me acuerdo, siendo estudiante, que me gustaba ir a los juicios, y aparecí un día por la audiencia provincial y oía a un abogado preguntar: diga al testigo no ser más cierto de contrario, y yo me quedé estupefacto y yo creo que en ese momento perdí la vocación forense que pudiera tener en ese momento. Me imagino que el jurado obliga a perder todo esto, ¿no? Y obliga a desarrollar en otro nivel, con sus ventajas y con sus inconvenientes. La pérdida, el tecnicismo también es una garantía en todo esto, ¿no? Una de las grandes garantías penales siempre se ha considerado que es el desarrollo de la dogmática penal.
Es decir, todo ese desglose de conducta típica, antijurídica, culpable y punible y todo lo que había en todo eso, ese desmenuzamiento proporcionaba un tipo de razonamiento muy objetivado. No se produce ahí una pérdida con el jurado y por tanto la ventaja y el inconveniente, el tecnicismo, las ventajas del tecnicismo y el inconveniente del tecnicismo también, ¿no? Bueno, yo creo que lo decías tú antes, ¿no? Que el desglose del objeto del veredicto en apartados y el que el jurado solo opine sobre hechos pero no sobre derecho, y para eso está el magistrado presidente, yo creo que hace que se pueda mantener la dogmática penal y que se pueda mantener ese tecnicismo. De hecho, a mí, con toda la carga a veces de prejuicios de otra época y tal, a mí me gustaban mucho algunos jueces ya muy mayores que ya se han jubilado, porque eran unos grandes procesalistas, eran unos grandes técnicos, y yo encuentro que hoy día la gente no está tan preparada, curiosamente, en eso, en la dogmática. Luego también encuentro que antes las leyes penales las hacían los catedráticos, los juristas, ¿no? Y que el Código Penal era un código fundamentalmente para defender al delincuente, ¿no? Del linchamiento, de la turba, ¿no? Y ahora es un poco al contrario. Yo veo que ahora legislan esos periodistas carceleros a los que yo me refería antes, que ocurre una desgracia de un crimen muy llamativo y rápidamente pues cambiamos un artículo del Código Penal, una cosa que a mí me parece inconcebible. Pero a golpe de noticia. A golpe de noticia. Esa es otra cuestión, sí, las leyes a veces pierden la coherencia del sistema. En fin, la dogmática como conocimiento técnico a veces también es un conocimiento pantalla y de hecho no lo sé si será algo bueno o malo, pero yo me parece una iniciativa positiva. Distintas instituciones públicas, gobierno, Ministerio de Justicia, en diversos gobiernos han tratado de hacer estudios que, no digo que simplifiquen, pero que garanticen una elaboración, una redacción de la legislación y en general una redacción jurídica más accesible, más conocible por la ciudadanía y incluso para otros juristas que nos enteremos, que esté claro lo que se quiere decir. Creo que no es o no añade nada una frase como la que yo acabo de leer, que por cierto no es de lo peor, no añade nada obligar a continuas interpretaciones que al final acaban muchas veces no en ese desglose, ojalá, de esto, el deliter crimini, culpa, delito, en fin, estas cuestiones que muchas veces lo que te manifiestan son también debates muy academicistas, que luego además ¿qué va a hacer? Va a citar en el juicio, como decía, se pueden en algunos casos, de hecho se siguen, pero son interpretaciones que se oponen en ese momento, no sé hasta qué punto aclaran. La tendencia es fácil, garantizar una redacción no más simple, sino más clara, que evite cuestiones que tengan que dirimirse por la dogmática jurídica, digamos, sin quitar el trabajo a nadie en este sentido, pero desde luego que no lleve a estas cuestiones que yo no pienso que aclaren, sino que muchas veces oscurecen la comprensión del sentido de la... Pero yo creo que la dogmática bien entendida como técnica jurídica... Yo no la quiero criticar, o sea, la dogmática jurídica me parece que desarrolla un papel importante en este sentido, sí, pero que no siempre cumple con su yo creo que, es que son aclaración. Dos cosas diferentes, que sí estoy de acuerdo contigo en cuanto al lenguaje. Yo creo que una cosa es la dogmática jurídica, contenido, hablo más del lenguaje, y el lenguaje tiene razón. El lenguaje tiene toda la razón. A veces lo que hace es alejar la comprensión del ciudadano de la justicia. Y la justicia también tiene un valor pedagógico y un valor de paz social, ¿no? Aleja la justicia del ciudadano y obliga a estos ejercicios, claro, de interpretación compleja y como suele ocurrir en la dogmática jurídica, muchas veces se enfrentan posiciones diferentes, no es una sola voz, siempre encontramos posiciones, escuelas también diversas a la hora de interpretar. Por eso lo digo, no porque no cumpla una labor importante que sí que la cumple. Al fin y al cabo, los juristas debemos estar sometidos al principio de legalidad, ¿no? Sí. Y la dogmática yo creo que es una manera como esos muebles que tienen muchos cajones,
muchos cajoncitos, esos secretarios que tienen. Pues la dogmática yo creo que intenta formalizar una realidad muy variada, muy cambiante. Por ejemplo, las circunstancias atenuantes, eximentes, el concepto de culpabilidad, ¿no? Una dogmática más perfeccionada como el derecho continental en Europa, quizá evita que veamos cosas como las que se ven en Estados Unidos, de una persona con síndrome de Down en un banquillo pidiéndole una condena de cadena perpetua o de muerte, ¿no? O un niño de 14 años o sea, pensar que no puede haber una rehabilitación, una reinserción de un niño, o que una persona que no tiene capacidad de comprender el alcance y las consecuencias de su acto, el principio de culpabilidad, que es tan importante en el derecho continental, que en otros sistemas jurídicos no se entienda. Pues claro, yo muchas veces digo que hay que tener muy clara la diferencia entre la retribución y la venganza, ¿no? O sea, se habla mucho cada vez más porque la prensa, en esta prensa, vuelvo a referirme a la prensa que yo pongo un poco muy entre comillas carcelera, reclaman constantemente el papel de la víctima y el papel del ofendido en la justicia, ¿no? Prácticamente vamos a llegar a un momento que se defienda la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que la misión de la justicia no es formalizar la venganza, ¿no? Porque eso terminaríamos en una sociedad absolutamente violenta, ¿no? Sino que es otra la misión, ¿no? Y ahí entra lo de la dogmática jurídica, ¿no? Bueno, la dogmática también ha tenido un momento... Bueno, ha habido de todo. Un momento bastante cuando se oscuro. medía la nariz en la oreja Claro, de exactamente, derecho penal de autor, ¿no? Época Sí. terrible. Sí, así es. Cierto. Quizá porque como la Claro, yo hablaba en cultivan positivo. seres humanos, quizás sea por eso, no Claro. dioses. Sí, Claro. Sí, no, refiriéndonos a la que ya del Estado democrático y que se hace, bueno, pues, a partir de la transición y todo eso, ¿no? Muy bien. Bien, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a vosotros por esta charla tan enriquecedora que nos habéis dado esta noche. Muchas gracias a vosotros.